Muy buenas noches a todas y a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Excuse My French. Y déjeme decirle que hoy tenemos un invitado de lujo. Vamos a tener una sesión espectacular sobre un tema que es muy interesante. Es la inteligencia artificial y el futuro del comercio internacional. Y hoy, ni más ni menos, tenemos de invitado a un gran amigo que es uno de los expertos más destacados de México en materia de comercio internacional y que ha sido ni más ni menos que el negociador del acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Le damos la más cordial bienvenida al señor Kenneth Smith. Hola, Kenneth, ¿cómo estás? Muchas gracias, Frederic. Qué gusto estar contigo. Me da muchísimo gusto. Gracias por la invitación, de verdad. No, hombre, con mucho gusto, mi querido Kenneth. ¿Dónde te encuentras? ¿Estás en México, en Washington, en Toronto? Aquí en la Ciudad de México. Ah, pues muy bien, me da mucho gusto, mi querido Kenneth. Y fíjate que tenemos un pequeño ritual en nuestro podcast. A todos los amigos mexicanos le pregunto lo mismo. ¿Tú eres tequilero o mezcalero? Pues tequilero, te soy honesto, ¿no? Ah, pues Está muy muy de bien. moda el mezcal, pero tradicionalmente le he entrado más al tequila. Ah, muy bien. Eso es el primer criterio para definir costumbres de un mexicano. El segundo, según me han dicho, mañana los huevos mexicanos con salsa roja o verde. Roja. Ah, ves, ya eres banda roja. Muy bien. Así Oye, es. qué gusto darte la bienvenida. Cuéntanos, tú eres un gran experto en los temas de comercio internacional. Entiendo que tienes ahora una actividad de consultoría sobre estos temas porque toda tu trayectoria ha sido destinada a fomentar temas de procesos, normas, hasta negociación de tratados de libre comercio entre México y el resto del mundo. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto, mi experiencia profesional cuenta con más de 27 años de trabajar en el gobierno de México, en las áreas económicas, en temas agrícolas también, siempre en negociaciones comerciales internacionales y en la promoción, digamos, del comercio de México y la atracción de inversión, principalmente Secretaría de Economía y Secretaría de Agricultura. Y desde hace ya 5 años me incorporé con socios que son ahora integrantes de esta firma que tenemos que se llama Agon. Es un despacho que se especializa en competencia económica, regulación y comercio internacional. Somos 7 socios, de los cuales 6 estuvimos en el gobierno durante muchos años. Entonces sabemos cómo opera todo el tema relacionado con la liberalización comercial de México, las negociaciones comerciales que ha llevado a cabo México desde que iniciamos ese proceso de apertura en 1992. Entonces, hoy en día nos dedicamos a ayudar a empresas a entender las nuevas reglas de los tratados de libre comercio que ha generado, digamos, esta liberalización comercial de México en las últimas décadas y apoyar sobre todo en la región norteamericana a generar más oportunidades de negocios y atraer inversión a nuestro país. Me parece genial. No podía haber mejor experto que tú y realmente te agradezco muchísimo por este encuentro, este diálogo y participar en nuestro podcast. Tú sabes la dinámica del podcast, la inteligencia artificial y el futuro de tu tema de expertise, que es el comercio internacional. Vamos a usar una herramienta que desde hace meses hace hablar mucho de ella, que es ChatGPT. Supongo que ya usaste ChatGPT y la Claro. idea es que tú le preguntes algo que te parece importante en tu expertise a ChatGPT y de la respuesta que nos dé, entablamos un diálogo tú y yo para saber si está conforme lo que dice ChatGPT a tu forma de analizar los fenómenos que te interesan o no. Perfecto, muchísimas gracias. Pues mira, yo creo que para propósitos de nuestro diálogo sería interesante preguntarle a ChatGPT cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del comercio internacional.
Mira, es interesante de lo que está escribiendo. Vemos un tema principal que ya lo había yo tratado en discusiones internas y con clientes sobre la automatización de procesos, es decir, automatizar tareas repetitivas y rutinarias en el comercio, que puede conducir a una mayor eficiencia en la gestión de la cadena de suministro, logística y procesamiento de pedidos. Yo creo que esto es algo interesante porque justamente es un área en donde se puede utilizar las tecnologías de la información para hacer más eficientes los procesos del día a día de las empresas en sus operaciones de se habla mucho también de procesos más sencillos, por ejemplo, que ya utilizan, por ejemplo, en el comercio electrónico para hacer mercadotecnia a nivel internacional. Las grandes plataformas digitales, por ejemplo, utilizan mecanismos que les permiten traducir en muchísimos idiomas de manera instantánea y eso les permite llegar a un público más amplio a través de sus plataformas. Pero aquí en el tema de automatización de procesos es interesante porque hablamos también en materia del comercio de bienes, es decir, los procesos de manufactura, se puede aprovechar los mecanismos ya existentes de tecnologías de la información, pero también fortalecerlos con la posibilidad de que a través de la inteligencia artificial puedas tener, por ejemplo, un mejor manejo de inventarios, inclusive un mejor esquema de cómo estableces el diseño de tu planta, cómo manejas tus sistemas de proveeduría. Por ejemplo, pensemos en el sector automotriz o en el sector aeroespacial, donde tienes una multiplicidad muy amplia de fuentes de proveeduría para tus procesos productivos, cómo manejarlos con inventarios y entregas justo a tiempo y obviamente haciendo un análisis que permita reducir los costos en cada tramo, en cada, digamos, rubro de la cadena de valor. Hace poco estuve en Los Ángeles en el Milken Institute, donde varios expertos en tecnología e inteligencia artificial hablaban de los riesgos, ¿no? Los riesgos que enfrentamos como seres humanos ante la inteligencia artificial y muchos de los, llamémosle, no diría yo mitos a esas alturas, porque muchos expertos sí ven riesgos a largo plazo si no tenemos criterios claros de cómo se maneja la inteligencia artificial, pero muchas preocupaciones en el sentido de qué impacto va a tener esto en sustituir muchísimas profesiones, por ejemplo, a través de la automatización. Y yo creo que en realidad, con el paso del tiempo, vamos a ver que la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil para fortalecer muchos de los procesos que llevan a cabo últimamente las personas. Por ejemplo, un tema que está muy relacionado con los temas que he visto yo y que tienen que ver con comercio internacional, que es toda la profesión legal, es decir, todo el apoyo legal a negociaciones comerciales, la presentación de argumentos jurídicos e investigación jurídica en materia de jurisprudencia, en materia comercial o de otros tipos de ramas del derecho internacional. La realidad es que yo creo que la inteligencia artificial puede ayudar en estos procesos. No vas a sustituir del todo al ser humano, al final de cuentas, sobre todo en procesos como disputas comerciales, litigios, arbitrajes internacionales. Yo creo que siempre va a haber ese factor humano, pero puedes mejorar, facilitar y sobre todo agilizar la capacidad de las personas involucradas en estos procedimientos de obtener información que les sirva para llevar a cabo estos procesos. Eso en la parte, llamémosle, puramente de lo que a mí me ha tocado ver en negociaciones comerciales. Ya en los procesos productivos, yo creo que lo que vamos a ver a lo largo del tiempo es sí una sustitución de ciertos empleos que, digamos, son intensivos en mano de obra, que ya lo hemos visto a lo largo de las últimas 3, 4 décadas y gradualmente reemplazados por procesos que están automatizados. Eso no quiere decir necesariamente que la fuerza laboral en la manufactura va a reducirse de manera sustantiva o a desaparecer. Simplemente vamos a tener que tener la capacidad como países de capacitar a la fuerza laboral
entrenarlos en la operación de máquinas mucho más avanzadas, de sistemas de software, de sistemas de mantenimiento de estos nuevos, digamos, aparatos, máquinas que van a estar conectadas a través de las tecnologías de la información y que van a utilizar la inteligencia artificial. Entonces yo creo que es parte de la evolución natural, digamos, del empleo conforme los países van avanzando hacia procesos tecnológicos de mayor nivel y sin duda va a haber ajustes en ese sentido. Y sí es muy importante en ese sentido, sobre todo para países en vías de desarrollo como México u otros países que están en niveles tecnologizados, de poder proveerle a su población acceso a Internet, capacitación y niveles educativos superiores a los que muchos países tienen hoy en día. Ese es un gran reto a futuro, creo yo. Es genial, o sea que el primer punto que nos está sugiriendo de respuestas a tu pregunta, ChatGPT, el tema de automatización, tú lo compartes en base a tu experiencia, tanto en optimización de procesos, básicamente ganar tiempo y optimizar costo, y además no le ves como un reto mayor a los temas de empleos, entonces a las consecuencias sociales. Me parece fenomenal. El segundo punto que nos sugiere ChatGPT, ¿tú lo consideras oportuno? Sí, de hecho yo creo que es parte de lo que ya tocamos en esta primera, digamos, intercambio de ideas, porque la automatización de procesos, cuando estamos hablando de la operación de plantas, procesos de manufactura, empaque, embalaje y servicios de logística, tiene que ver también con lo que es el segundo punto, que es la optimización de la cadena de valor. Y yo creo que ahí es similar a lo que estamos hablando, es básicamente cómo puedes tú controlar de mejor manera todos tus procesos internos en una planta, hacerlos más ágiles y sobre todo más eficientes. Y una cuestión que no necesariamente se toca en estos dos puntos que nos contesta ChatGPT de manera inicial, yo creo que hay un tema que va inclusive un proceso antes, que viene siendo, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Cuando las empresas buscan en dónde establecerse, es decir, una empresa, por ejemplo, una empresa multinacional en el sector automotriz, que está buscando dónde establecerse para poder desarrollar, para darte un ejemplo, su plataforma de vehículos eléctricos, hay muchísimos factores que entran en esa ecuación, desde las condiciones de mercado donde se van a localizar, regionales de un país que estén considerando versus otro, en dónde localizarse, es decir, todos los aspectos de soft landing, de entender dónde hay acceso a energía, infraestructura de transporte, mano de obra calificada. Todos esos son procesos que hoy en día existen muchos servicios, muchos de ellos también los damos nosotros en la empresa, para ayudar a que las empresas decidan en dónde establecerse. Por ejemplo, cuando una empresa decide establecerse en México, tiene que considerar todos esos elementos que mencionaba yo y también la posibilidad y la ventaja de que México está ligado a través del TEMEC al mercado más atractivo del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, yo creo que los procesos automatizados que te brindan la posibilidad a través de la inteligencia artificial de facilitar esta toma de decisiones, es decir, tener acceso a muchísima información que existe a través del Internet, bases de datos, etcétera, tú vas a poder de una manera más, sistematizada, tomar las decisiones de dónde te debes localizar, dónde está la mano de obra calificada que necesitas para tus procesos específicos, es decir, hacer trajes a la medida para cada empresa. Y eso obviamente es útil para las empresas que están buscando establecerse y también para las empresas que les proveen servicios, es decir, empresas que vienen siendo empresas como las nuestras de consultoría, servicios legales, incorporación de empresas. Yo creo que hay una posibilidad muy interesante de no solo cómo opera tu planta una vez que ya estás instalado, pero todo el trabajo de planear en dónde te vas a establecer. Y un tema más relevante todavía, que yo creo que es muy importante desde el punto de vista de la ingeniería y de la planeación del modelo de negocios, ¿qué tipo de planta debes establecer? ¿Cuál es tu business plan? ¿Cuál es la estructura, digamos, del punto de vista de la ingeniería y la maquinaria? Y digamos, las necesidades de energía que vas a tener, todo esto se puede fortalecer y yo creo que puede reducir costos si dirigimos los esfuerzos en materia de tecnologías de la información
e inteligencia artificial hacia ayudar a este tipo de procesos. Pues es genial, o sea, básicamente con la inteligencia artificial puedes diseñar modelos de simulación de escenarios para decisión, pero inclusive eso podía ser algo muy interesante del lado donde antes estaba, del lado del gobierno, para poder promocionar el país o promocionar una región, para asegurarse que todos estos datos, para convencer a la inversión extranjera que se quiere desarrollar en el país, hasta la inteligencia artificial podía ser una herramienta de promoción, de atracción de inversión. Eso no lo había contemplado, es sumamente interesante. Entonces, mi querido Kenneth, ¿cómo ves ahora la tercera sugerencia de ChatGPT en términos de consecuencias sobre la IA y en el comercio internacional? Mira, me parece muy interesante porque habla del impacto que tiene la inteligencia artificial, que ya tiene y que puede tener en materia de comercio electrónico. Ese es un tema Claro. que yo tocaba al principio, digamos, de la plática, porque sin lugar a dudas ya lo estamos viendo, las plataformas digitales que buscan comercializar sus productos a nivel mundial a través de estas plataformas de tecnologías de la información, utilizan ya mecanismos no solo para traducir en diversos idiomas y hacer estrategias de marketing dependiendo de los diversos países en donde quieren penetrar, pero también es muy útil la herramienta para, por ejemplo, hacer estudios de mercado, tratar de predecir cómo se está moviendo la demanda en diversos países. Y esto obviamente es útil para el comercio electrónico, pero es útil para, digamos, los retailers o exportadores tradicionales también. Es decir, tener acceso a información que te permita de manera más ágil, más eficiente y sobre todo más eficaz hacer estudios de mercado sobre las posibilidades de que ciertos productos, ya sea que ya desarrollaste y que estás tratando de colocar en un mercado o que quieres desarrollar en un futuro, cuáles son sus posibilidades de éxito. Entonces, eso para las estrategias de promoción y marketing internacional pueden ser muy útiles. Oye, dime una cosa, Kenneth. Tú tuviste una experiencia de negociación de varios tratados de libre comercio. El último fue el TEMEC. Por cierto, ¿cuánto dura este tipo de negociación? Bueno, en el caso específico del TEMEC fueron casi 15 meses de negociación, de agosto del 2017 a noviembre del 2018. Y cuéntanos la neta. ¿Cuál era el punto de negociación sobre inteligencia artificial en el TEMEC? ¿Era tema o no era tema? Mira, eso es lo interesante del avance vertiginoso que tienen las tecnologías de la información. Se trataron temas que eran muy importantes en ese momento, que era cómo introducir en los tratados de libre comercio la facilitación del comercio digital, algo que no existía en el Telecan, que no existía en los tratados, digamos, que se negociaron hace 15, 20 o 30 años, por obvias razones, porque no existía como tal el comercio digital. Entonces, se enfocó la negociación del TEMEC en facilitar las reglas para que pudiera haber comercio digital más accesible para la población y que la regulación facilitara y no obstaculizara el comercio digital. Pero el tema de inteligencia artificial como tal no se tocó directamente. Es en los últimos 2 años, diría yo, que esta disciplina ha despegado o por lo menos se ha hecho viral, por utilizar el término, en la mayoría de la población y está en todos los ámbitos de discusión sobre procesos hacia futuro en materia de tecnología. Yo sí creo que va a ser esencial en la siguiente fase de negociaciones comerciales, inclusive la revisión del tratado en 2026, analizar cómo se debe abordar este tema tan importante. Y hoy en día, ¿qué entonces harías distinto o para el futuro? ¿Cuáles son los temas que te parecen importantes sobre inteligencia artificial para incluirle en una negociación de tratado de libre comercio? Ha de ser un punto hoy en día mayor. Sí, mira, yo diría para usar el léxico, digamos, de negociaciones, hay intereses ofensivos y defensivos, es decir, cómo promueves la inteligencia artificial. Para hacerlo, yo creo que podemos construir sobre lo que se hizo en el capítulo de comercio digital. Hay temas importantes ahí para promover, por ejemplo, la computación en nube, que la regulación no obstaculice el desarrollo de estas plataformas digitales que se comunican a través de servidores que pueden estar en cualquier
lugar en el mundo, donde no se restringe el acceso a la información, es decir, no tener barreras arancelarias o no arancelarias al intercambio de información digital, o sea, no cobrar impuestos por transacciones digitales, no obligar a que los servidores se localicen en lugares específicos, que es algo que sucede mucho, por ejemplo, en China, y que impide también el intercambio a través del Internet, la computación en nube, el business to business o business to consumer. Todo eso se empezó a trabajar en el TEMEC. Yo creo que hay que fortalecerlo y tomar en consideración, por ejemplo, en los temas de acceso a mercado, qué tipo de tecnología se debe liberalizar desde el punto de vista comercial, se debe facilitar, eliminar obstáculos al intercambio de software y tecnología, inclusive hardware, que pueda ayudar a todos los procesos de inteligencia artificial. Y en la parte, llamémosle defensiva, yo sí creo que ahí sí, tomando un poco, digamos, la narrativa de ciertos expertos que hablan de riesgos a largo plazo también con la inteligencia artificial, ser claros en cómo se deben enfrentar, por ejemplo, los temas de ciberseguridad. En un esquema donde las máquinas están constantemente, prácticamente aprendiendo y teniendo acceso a cualquier tipo de fuentes de información que estén disponibles en el Internet, ¿cómo proteges la información de los consumidores, la identidad de los ciudadanos, los secretos comerciales y la propiedad intelectual? Yo creo que eso es algo que se tiene que empezar a tratar de manera muy seria en los tratados de libre comercio. Porque yo creo que las herramientas de tecnologías de la información pueden inclusive darte herramientas para fortalecer todo lo que acabo de mencionar, la propiedad intelectual, la ciberseguridad, pero al mismo tiempo, si lo usas de manera incorrecta, puede abrir brechas para lastimar a empresas que estén tratando, por ejemplo, de proteger sus secretos comerciales, ¿no? Y que se puedan divulgar a través de mecanismos de inteligencia artificial. Entonces, enfrentar el tema de negociaciones comerciales desde el punto de vista de cómo facilitar la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo ver cómo en diversos ámbitos, como los de propiedad intelectual, ciberseguridad, etcétera, necesitas regular. Porque inclusive el fundamento de un tratado de libre comercio es intercambio de bienes y eventualmente de servicios. Ahora bien, con el impacto de inteligencia artificial significa que va a haber intercambios de datos, pero a fin de cuentas, ¿quién maneja los datos? Si ves la lista de las 10 empresas más grandes del mundo, americanas en el campo digital, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, Meta, todas esas empresas son las que van a manejar todos los datos a fin de cuentas de lo que decías, automatización de procesos, comercio internacional, comercio digital, y ahí sí no hay tanto intercambio, porque en una tradición de México como manufacturero para intercambiar, estamos hablando de un mundo físico, donde hay un equilibrio entre partes, pero ahí toda la información en la nube va a estar localizado con uno de los actores del tratado. Esto hay forma de mitigarlo, hay forma de negociarlo, hay forma de preservar los intereses de las partes que no tienen tanta tecnología. Sí, sin duda. Yo creo que los tratados de libre comercio te pueden ayudar. Ya los países hoy en día están desarrollando sus propias regulaciones, por ejemplo, en materia de competencia, para tratar de regular y de alguna manera garantizar que haya una mayor competencia por ejemplo, en los servicios de plataformas digitales, ya sea servicios que ofrecen, digamos, conexiones de Internet, telecomunicaciones en todos sentidos, telefonía, sistemas de streaming, etcétera. Pero el tema de la propiedad, digamos, de los datos y del control de esa información es un tema que se discute en diversos foros, en el G20, en la OSD. Rápidamente va a llegar el tema de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, estos temas que tocas son temas de vanguardia, que no hay, digamos, un set de reglas internacionales hoy en día, pero que con estos avances tecnológicos acelerados debemos los países, tanto en los tratados de libre comercio como en la Organización Mundial del Comercio a nivel multilateral, empezar a abordar. Porque sí es un tema, creo yo, de concentración de poder, de mercado, en el manejo de la información,
y eso es algo que debemos cuidar y ver cómo se puede difundir esta información o esta capacidad de manejar datos y difundirlos, encontrar el justo balance entre lo que viene siendo, como dicen en Estados Unidos, proprietary information de las empresas, que controlen estos datos y que la información pueda fluir hacia las pequeñas, medianas, inclusive microempresas, ¿no? Sí, claro, además que la economía mexicana depende enormemente y esencialmente de su comercio externo, internacional y su capacidad de exportar, pero si está con estos temas de datos, tiene que hoy en día ponerse a pensar en cómo preservar sus intereses en la materia. Es un debate que va a ser apasionante, sumamente interesante. Mira, desgraciadamente estaba mirando el tiempo, se nos acaba un poco el tiempo, pero antes que termine nuestro podcast, te quisiera preguntar, porque siempre lo he preguntado con otros invitados. Tú eres una persona de mucho éxito en tus ámbitos, en toda tu carrera, y estamos viviendo en un mundo tan caótico, un mundo tan retador. Mira, hace 5 años negocias un tratado de libre comercio, ya cambió el panorama. Hace 3 años cambió el panorama por la pandemia, hace 2 años por la guerra en Ucrania. Las tecnologías nos cambian. Al día de hoy, gente que se quiere inventar o reinventar, ¿qué le dirías? ¿Cuáles serían tus claves de éxito para que puedas ayudarles a nutrir su reflexión? Mira, eso es muy interesante. Yo creo que un tema que a mí me ha guiado a lo largo del tiempo es decir que nunca hay que dejar de aprender. Y esto es aún más importante hoy en día, dados los pasos agigantados que toma las tecnologías de la información y en todos los ámbitos de nuestra vida. Es decir, estar en una situación en donde, independientemente de que seas ingeniero, médico, economista, abogado, siempre debes estar a la vanguardia de tu profesión, es decir, informarte sobre los cambios que se están dando en tu profesión y sí darte el tiempo y sobre todo los jóvenes que tienen la oportunidad de escoger qué carreras van a estudiar hacia el futuro, de darnos cuenta que la innovación y la tecnología van a ser claves en todos los ámbitos. Siempre pensamos en tecnología, en la automatización de procesos de manufactura avanzada, pero veamos, por ejemplo, en la medicina, todos los avances en biotecnología médica, en biotecnología agrícola, para que a través de la tecnología y la innovación seamos capaces de alimentar a 10,000 millones de personas en el año 2050 y hacerlo de manera sustentable. Los avances tecnológicos en materia de energía, movimiento y la transición hacia energías renovables. Todo esto requiere de capacidad técnica, capacidad de entender el entorno en el que te desarrollas, pero siempre estar avanzando en tu profesión. Es decir, lo que me decía mi abuelo, que era nunca te duermas en tus laureles, yo creo que aplica más que nunca hoy en día, sobre todo para los jóvenes. Escojan carreras técnicas si pueden, definitivamente no dejen de aprender. Hoy en día, por ejemplo, hay muchísimos diplomados muy interesantes en materia de inteligencia artificial, comercio digital, digamos, ciencias de la salud. Yo creo que siempre hay que estar buscando aprender más y eso te va a rendir frutos al final del día. Súper, coincido al 100. El aprendizaje al día de hoy es lo único para no ser obsoleto y siempre tratarnos de mantenerlos al día en todos nuestros ámbitos de la vida diaria y profesional. No sabes, mi querido Kenneth, cómo te aprecio tu tiempo. De hecho, creo que vale muchísimo la pena, si tu tiempo lo permite, que en otra sesión, en 6 meses o en un año, retomemos estos temas, porque para México es esencial el comercio internacional. México es uno de los grandes actores en el mundo de los tratados de libre comercio en materia comercial, y el impacto de estas tecnologías apenas estamos empezando a entender qué pasa, y valdría muchísimo la pena en algunos meses que nos puedas dar tu retroalimentación de cómo ves estos procesos. Así que te agradezco infinitamente y te invito a que volvamos a retomar este diálogo en algunos meses. ¿Cómo lo ves?
Muchísimas gracias, Frederic. De verdad, me encantaría regresar contigo a tu programa. Te felicito por esta iniciativa que has tomado de llevar a cabo este podcast sobre temas tan importantes en materia de tecnología, inteligencia artificial, y con mucho gusto regreso cuando tú me invites. Muchísimas gracias, Kenneth. Agradezco muchísimo al público que nos escuchó en esta sesión. Son cada vez más numerosos en escucharnos. No dejen de preguntar por redes. Si hay algunos temas que quieren conocer con más detalles, precisiones, no duden en cuestionar, en preguntar. Mil gracias a todos y nos vemos muy pronto.